vamos ahora con una de mis películas favoritas del año, aunque no debería decirlo porque está en una de las secciones oficiales del festival. Este año, Fix Premier, competición internacional, se estrena en esa cualidad este apartado, y se trata de La Aventura, película de Sophie Le Tourneur, cineasta francesa ya reconocida con el premio Jean Vigo. Esta película forma parte de la trilogía de obras que ha hecho sobre viajes a Italia, y se presentó en la sección La CID, en el programa paralelo La CID de la Asociación de Cineastas Franceses, en el Festival de Cannes. Unas vacaciones en familia, una familia francesa por Italia, en la que todos los que somos padres y las madres y todos los que tenemos descendencia de algún modo nos reconoceremos en esas situaciones en las que puede llegar a ser muy estridente estar todos juntos dentro de una habitación durmiendo durante un par de semanas. La recomiendo sobre todo para aquellos que se quejen de irse con sus hijos de vacaciones. Tu veux quoi, Claudine, un calippo? Bah tu vas où hein? Ben, je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances, ça va très mal se passer. C'est tes mains qui se posent sur moi. Pourquoi il y a un trou dans tous mes slips? Et chaque jour que Dieu... Dentro de Fix Premier estrenaremos también en España Mare's Nest, de Ben Rivers, cineasta británico, que ya ha estado presente en el Fix con trabajos anteriores, como, ahora que recuerde, The Rare Event, película codirigida con Ben Russell, los Bens, que suelen codirigir algunas de las obras. En este caso, una película que compitió en la sección oficial del Festival de Locarno, producida por Andrea Queralt, que es la productora de 4x4 Producciones, productora también de Sirat, de Oliver Laxe, y que tenemos el placer de acoger aquí una fábula distópica protagonizada por niños en un mundo en el que solo quedan niños, donde bueno, se juega con la idea de ese futuro, qué futuro hay, ¿no? Un futuro casi el planeta de los simios sin simios, donde nos movemos entre el riguroso blanco y negro de algunas escenas con otras mucho más coloristas, todo en celuloide y analógico, componiendo un cuento que es casi como una nana, pero con una profundidad filosófica que es bien plausible en este trabajo. Pasamos a la sección Esvilla, a ese espacio dentro del festival en el que apostamos por los trabajos que por su singularidad han destacado a lo largo del año. En esta ocasión tenemos también el lujo de poder acoger el estreno mundial de la película 360 curvas, trabajo producido por Sacio Baño, y que está dirigido por una pareja de realizadores muy joven, Ariadna Silva y Alejandro Gándara, en el que establecen un paralelismo entre As Movidas, un movimiento de resistencia vecinal de una localidad llamada A Fonsagrada, en Galicia, en los 90, en un momento en el que querían retirar los servicios mínimos del entorno rural, en este sentido, en la comunidad, ¿no? Se establece un juego de espejos entre lo que fue ese momento a través de las imágenes de archivo y el concepto de la permanencia, en lo que podríamos llamar la España vaciada de los jóvenes o los descendientes de aquellos que se resistieron en los 90 a esta dinámica, ¿no? de la comunidad. Dentro de la sección Esvilla, en este caso una película que podría ser un híbrido entre la ficción y no ficción, nos llega Amílcar, del cineasta español Miguel Eck. Una película en la que se compone un retrato a través del diario, imágenes de archivo e imágenes propias rodadas por el propio Miguel, de la figura de Amílcar Cabral, que es una especie de Che Guevara, que en ese momento luchaba por la independencia de Guinea-Bissau y de Cabo Verde como colonias de Portugal, ¿no? en ese momento histórico, ¿no? Es un trabajo bien interesante porque partimos de la idea de que es una no ficción,
pero que está montada de tal manera que parece un thriller político. Es una manera bien disfrutable de descubrir algo sobre una figura quizá para muchos desconocida, ¿no?, de la historia africana del poscolonialismo. A beleza de uma paisagem pobre está no sonho do seu progresso. O sonho só é realizável assimilar o essencial da realidade para transformá-la. Esta é a nossa